Un diagnóstico oportuno mejora la condición y diagnóstico de aquellos que padecen leucemia, cáncer en la sangre. Ese es el tema que trataremos hoy con la hematóloga pediatra Aris Ramírez, quien nos acompaña. Bienvenida, Aris. Gracias por la invitación, muy bien, gracias. Gracias por venir. Para empezar hablando del tema, vamos a definir qué es la leucemia, porque no todo el mundo sabe. Claro, antes de empezar a definir lo que es la leucemia, me gustaría definir que la médula ósea es la fábrica donde se producen los elementos formes de la sangre, que están constituidos por los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. La leucemia es una enfermedad que se produce en la médula ósea, en la cual hay una proliferación y un crecimiento descontrolado de células inmaduras que reciben el nombre de blastos. Estos invaden la médula ósea y otros órganos, causando la entidad patológica. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué causa este mal que una parte de la población le afecta? Científicamente existen muchas causas, no todas están conocidas y por eso se habla que las causas que producen la leucemia son desconocidas. Sin embargo, existen factores que están asociados y que pueden predisponer a que un paciente tenga esta entidad patológica, como por ejemplo factores genéticos en los cuales podemos tener un cambio en la información genética en una de las células en el momento que se está formando y causar alteraciones ya sean cromosómicas o aberraciones cromosómicas que me van a producir ciertos trastornos genéticos a nivel de esa célula o a nivel de ese individuo. También tenemos ciertos virus, aunque se desconocen exactamente las causas o el mecanismo, se tiene entendido que los virus son leucemogénicos y en el proceso de formación de esa célula puede causar también algún tipo de alteración. Dentro de estos tenemos el virus de Epstein-Barr, por ejemplo. También las radiaciones ionizantes, se tiene ciertos estudios que pueden abordar las radiaciones ionizantes, la vez que hubo la explosión de la bomba atómica de Hiroshima, en la que puede estar asociado a ciertos trastornos hemato-oncológicos como es la leucemia. Pero causas específicas son desconocidas y se tienen factores que pueden predisponer, al igual que por ejemplo ciertos síndromes genéticos, como aquellos pacientes que tienen síndrome de Down, son más predispuestos a poder padecer una leucemia que otro tipo de pacientes, así como también personas que tienen anemia de Fanconi o síndrome de Bloom tienen cierta predisposición por una alteración genética o cromosómica que los puede llevar a tener esta entidad patológica. Una persona, por ejemplo, que no tenga esas condiciones, que sea propenso, ¿una persona sana puede en algún momento padecer este mal? Sí, se puede dar por una mutación de novo o una mutación nueva en la que existe un cambio en la información genética de esa célula. Entonces puede ser una persona completamente sana en la que en un momento de su desarrollo tiene un daño o una alteración genética conocida como mutación de novo y origine esta causa. Algunos factores decían que era el factor familiar y que si yo tenía leucemia podía tener un hijo con leucemia. No hay estudios que avalen esto. Sí pueden incidir en que las personas que tienen un familiar con leucemia pueden tener cierta predisposición, pero es de un 1 a un 2%. No es algo relevante de que si una familia tiene leucemia, todos los hijos van a ser afectados. No tiene nada que ver al respecto. No hay una predisposición familiar en la que pueda calcular la probabilidad que existe de que hayan personas con leucemia o no en esa familia. ¿Qué tan importante es el diagnóstico oportuno en este caso? Mira, el diagnóstico oportuno me va a permitir brindar un tratamiento oportuno y a tiempo. Inmediatamente yo pueda brindar un tratamiento oportuno y a tiempo, voy a disminuir las comorbilidades que presentan los pacientes con leucemia y así poder cooperar con aumentar la sobrevida de este paciente y mejorar las condiciones del mismo. Cuando le dan el diagnóstico de leucemia a un paciente, ¿esto cómo puede cambiar su vida? Desde el ámbito familiar hay un cambio drástico para la familia. Son personas en las que tú le estás diciendo, mira, tu niño tiene cáncer, tiene que venir con cierta frecuencia al hospital. Madres que trabajaban a tiempo completo tienen que dejar, por ejemplo, de trabajar y ser el sustento de una familia para poder dedicarse a sus hijos, para poder acudir con frecuencia al hospital, para estar pendiente de que come, de que se tome los medicamentos, porque hay medicamentos en la casa, pero también medicamentos en el hospital. El ámbito del niño, el que no puede ir a la escuela como acudía antes,
es que tiene que tener cierto tiempo en el hospital, dejar de ver a sus amigos, compartir poco con sus hermanos, o sus hermanos cuidarse más de infecciones, de virus, para que ellos no sean susceptibles o no le puedan producir una infección. Personas que necesitan también un sostén psicológico y un soporte psicológico para poder enfrentar la entidad, para entender que hay ciertos medicamentos que van a hacer que el cabello se les caiga, que pueden perder peso, la sintomatología. Entonces, inmediatamente una persona tiene el diagnóstico de un cáncer, el ámbito familiar cambia y necesita un apoyo y un sostén psicológico para la familia, para poder darle el aliento, la esperanza, decirle que hay tratamientos hoy en día que pueden curar la enfermedad, pero que deben de tener un tratamiento correcto y oportuno. ¿Existen señales que nos alertan de que nos está afectando este mal por dentro? Claro que sí. Por ejemplo, hablábamos que la médula ósea produce los elementos formes de la sangre. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar que un paciente padece de leucemia? Un paciente que se cansa, que tiene palidez de piel y mucosa, taquicardia, que le dice que está muy cansado, que no puede subir escaleras, que tiene niveles hemáticos disminuidos, se va a traducir a una anemia. El paciente que tiene infecciones recurrentes, infección de vías urinarias, infecciones respiratorias, fiebre sin causa aparente, sin que se encuentre un foco, entonces tiene alteración a nivel de los glóbulos blancos. Un paciente que sangra cuando se esté cepillando sin causa aparente, que tenga hematomas en piel, petequias, es un paciente que debe de llamarnos la atención y debemos de llevarlo al médico. Al igual un paciente que le estemos palpando la barriga a la mamá de forma rutinaria y vea que tiene un abultamiento, que puede ser el aumento de tamaño del hígado, que nosotros le decimos hepatomegalia, o aumento del tamaño del bazo, que es esplenomegalia. Entonces son alteraciones dolorosas, que el paciente te diga: me duelen los brazos, me duelen los pies, me duele la cabeza, convulsiones, irritabilidad. Son ciertos signos y síntomas que nos pueden orientar a esta entidad patológica. Después que una persona se somete al tratamiento, ¿cuánto tiempo de vida puede durar si lo lleva correctamente? El tratamiento de la leucemia dura 2 años y 6 meses, es decir, tiene una duración de 30 meses. Después que una persona termina su tratamiento, la sobrevida global o libre de enfermedad a los 5 años en países desarrollados es de un 91%. En países en vías de desarrollo como nosotros es de un 75 a un 85%. Es decir, que si llevan el tratamiento, la enfermedad sí es curable, pero debemos de hacer un diagnóstico oportuno y instaurar un tratamiento a tiempo para poder disminuir la morbimortalidad de este tipo de pacientes. En este diagnóstico, ¿cuáles son los exámenes que le realizan al paciente? El principal examen que se realiza es un hemograma, donde vamos a ver una o dos alteraciones a nivel de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas, y nos va a llamar la atención. Si tenemos una disminución de 2 líneas celulares, le decimos bisitopenia. Si están disminuidas las 3 líneas celulares, entonces una pancitopenia. Luego que hacemos este hemograma, que vemos que tiene un predominio de linfocitos, podemos realizar un frotis periférico, que es un extendido de sangre periférica, donde vamos a ver si a nivel de ese extendido de sangre periférica se observan células inmaduras. No siempre se observan, pero cuando se observan células inmaduras, entonces realizamos un procedimiento que se llama aspirado de médula ósea. Y cuando hablamos de células inmaduras, hablamos de los blastos, que son los que no deben de aparecer en sangre periférica de una manera normal, que son las células que dijimos que definen la enfermedad de leucemia. Okay. Entonces hacemos el aspirado de médula ósea, y para confirmar puede ser en aspirado de médula ósea un 25% de blastos a nivel de la médula ósea. A esa prueba se le realizan análisis citogenéticos para poder determinar la línea celular que está afectada, así como si el paciente tiene alguna alteración cromosómica que lo pudo predisponer o que pudo dar la alteración de la leucemia. En este diagnóstico se pueden ver diferentes tipos de leucemia, sus diferentes grados, avanzado. En el diagnóstico citogenético sí nos va a permitir determinar la línea celular que está afectada. Pues en el diagnóstico morfológico, que es en el que yo veo a través del microscopio con mis ojos, valga la redundancia, voy solamente a ver si tengo la presencia de blastos o no. Y si son blastos, por ejemplo, de la línea linfoide, que se denominaría leucemia linfoide aguda, o si son blastos de la línea mieloide, que serían
serían leucemia mieloide aguda. Ya para determinar específicamente el tipo y el linaje celular y los clústeres de diferenciación celular, que son los antígenos de superficie, tenemos que realizar el diagnóstico por citometría de flujo o inmunofenotipo, que me va a determinar los clústeres de diferenciación, o sea, los antígenos que están presentes en esa célula y específicamente el tipo de célula al que nos vamos a enfrentar. ¿Existe un tipo más agresivo que otro? La leucemia mieloide aguda es más agresiva, inclusive, aunque tiene un 15 a un 20% en comparación con la leucemia linfoide aguda, los pacientes responden un poco menos a este tipo de tratamiento que los pacientes con la leucemia linfoblástica aguda. Pues el tratamiento es más agresivo por ser la línea mieloide. Ok, ¿el tratamiento qué conlleva? Es un tratamiento multidisciplinario. Hablamos que es una enfermedad que necesita un manejo por un equipo multidisciplinario, donde va un tratamiento farmacológico, que es a base de quimioterapia, pero también tiene un tratamiento disciplinario con un equipo médico en el que se va a abordar desde el punto de vista de psicología, desde el punto de vista nutricional y con evaluaciones constantes, por ejemplo, por un cardiólogo, para ver si tiene alguna o no alteración por los medicamentos. El tratamiento farmacológico es a base de quimioterapia, que va a depender del riesgo que tenga el paciente y del tipo de leucemia que tenga el paciente. Pues se utilizan tratamientos para la leucemia linfoide aguda y otros tratamientos para la leucemia mieloide aguda. Es decir, que dependiendo del tipo, sería el riesgo y la intensidad del tratamiento. ¿Qué por ciento sobrevive a este tratamiento? ¿Hay algunos que no lo aguantan? ¿Quiénes? O sea, no hay datos que te puedan decir que un tratamiento u otro tiene un porcentaje. Sí podemos decir que la leucemia linfoblástica aguda o linfoide aguda tiene una supervivencia de un 91% en los países desarrollados y de un 75 a un 80% como en nuestro caso, que es un país en vía de desarrollo. La leucemia mieloide aguda sí oscila entre un 15 a un 20% en cuanto a los respondedores. Ahora bien, en sentido general, de un 5 a un 10% de los pacientes con leucemia no responden al tratamiento de la manera correcta y pueden presentar recaídas o la muerte, pero es de un 5 a un 10% en sentido general. ¿Cómo está el país en cuanto a pacientes con leucemia? Lamentablemente aquí en nuestro país no contamos con datos estadísticos que nos permitan poder hablar de las estadísticas nacionales de los pacientes con leucemia. Sí existe, por ejemplo, el Hospital Robert Rick Cabral, el Hospital Heriberto Peter y en Santiago unidades que se encargan de darle atención a este tipo de pacientes. Hoy en día se está desarrollando el Plan Nacional contra el Cáncer Infantil, que está avalado por el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y conjuntamente con la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, quien está coordinado por la oncóloga pediatra doctora Wendy Gómez. Esperemos que con este Plan Nacional contra el Cáncer Infantil podamos tener estadísticas nacionales de cómo está el cáncer en nuestro país, de los protocolos que se utilizan, de la cantidad de pacientes que llegan con leucemia linfoblástica, con leucemia mieloide, pero en sentido nacional, no a nivel de un subcentro o de un centro de salud como tenemos hoy en día. Para culminar, Aris, ¿qué recomiendas a nuestra población? ¿Qué debemos de hacer para evitar un cáncer avanzado y que podamos tratarlo a tiempo? En primer lugar, las madres son las que en primera instancia se pueden dar cuenta de alguna alteración que tengan sus niños, pues son las que día a día están con ellos. Si ven alguna alteración que les llame la atención, llevarlo al médico. A los pediatras, que son la puerta de entrada de este tipo de pacientes, pensar en esta entidad patológica, pues existe. Inmediatamente la piensan, poder referirla a un hematólogo pediatra o un oncohematólogo pediatra, quienes van a brindar el tratamiento oportuno para este tipo de pacientes. Un diagnóstico oportuno me va a permitir brindar un tratamiento y con un tratamiento oportuno puedo disminuir la morbimortalidad de este tipo de pacientes y aumentar la calidad de vida de mis pacientes oncológicos con leucemia. Muchísimas gracias, Aris, por compartir todas estas informaciones muy completas para nuestros lectores. Queremos agradecerte el visitar el periódico El Caribe y mantenernos al tanto de la salud. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti y gracias a todos ustedes por estar en sintonía, en conexión con nosotros a través de www.elcaribe.com.do.